al episodio número 7 de la temporada 3 de Hilos de Conciencia y seguimos en este viaje y en este recorrido de transformación hablando de cuáles son las etapas que acompañan un proceso de transformación a nivel individual, a nivel organizacional, a nivel cultural. Y en nuestros 6 episodios anteriores estuvimos hablando de cada uno de estos estadios o etapas de la transformación. Y hoy queremos hablar o hacer un doble clic en un tema que se repite muchísimo en procesos de cambio y que se asocia mucho con el cambio y con la transformación. Y es el miedo, el famoso y tan hablado miedo. Hoy queremos profundizar un poquito en cómo el miedo puede ser un obstáculo, pero también de repente un motor para empezar este proceso de transformación a nivel individual u organizacional. Y vamos a hablar de qué es el miedo, y vamos a hablar de los tipos de miedo, y vamos a hablar de qué podemos hacer para superar el miedo, para mitigar el miedo o para manejarlo adecuadamente. Bueno, entonces estoy aquí otra vez con Cris y con Mel. Buenas. Hasta sentí el miedo hablando del miedo. Espeluznante va a estar este Entre episodio. El 7 y el miedo, sí. Entre el 7 y el miedo. Bueno, empecemos entonces por definirlo. ¿Verdad? ¿Qué es el miedo? Tú decías el tan hablado miedo y yo me quedé con eso pensando, ¿será que de verdad se habla del miedo en las organizaciones o está más velado, está más escondido? Lo disimulamos con otras palabras, con otras preguntas, lo manifestamos o lo nombramos de otras maneras, ¿verdad? Pero el miedo es la ansiedad, Claro. es la incertidumbre, ¿verdad? Es la duda, que al final por debajo de esas palabras que son tal vez más políticamente correctas o más políticamente utilizadas, en realidad lo que hay de fondo es miedo, ¿verdad? Y pues eso me llevó en definitiva un montón de reflexiones. Me fui primero a qué es el miedo como una emoción y creo que por ahí deberíamos de irlo conceptualizando, pero también me fui es que no hay otra cosa, solo hay miedo y amor, ¿verdad? Si nos vamos a lo bien básico de Erich Fromm, solo son dos fuerzas, ¿verdad? O actúo desde el miedo con todo lo que eso implica, ¿verdad? Que es la protección, la amenaza, la batalla, el pulso, la lucha, o desde la fuerza del amor, a servir, a proponer, ¿verdad? A crecer, a construir. Y el miedo pues es una emoción, ¿verdad? Muchas veces llamadas emociones negativas, pero creo que no, nosotros siempre decimos no hay emociones negativas o emociones positivas, de pronto hay emociones que son más densas o más pesadas en su carga energética y también emociones que movilizan más hacia la acción o emociones que paralizan o limitan más y pues como tú decías, el miedo puede ser utilizado o interpretado de las dos formas, ¿verdad? Como una manera de salir hacia la acción, tal vez con más cautela, con más cuidado, ¿verdad? Midiendo mejor el escenario, pero también puede ser una energía que paraliza por completo. Buenísimo. Bueno, yo honestamente me fui a... La primera palabra que pensé fue incertidumbre, pero lo conecté con la parte organizacional. Creo que usualmente es una de las palabras más comunes para poder describir todo esto que pasa en las organizaciones. Y en lo siguiente fue a pensar en Intensamente y en el muñequito moradito, ¿verdad? Que creo que fue uno de los mayores regalos que nos ha podido dar Disney, sinceramente. Tanto la 1 y con la 2 voló la barda, sin lugar a duda. Pero siempre pensamos que el miedo es malo, ¿verdad? Y eso creo que es una creencia muy cultural y definitivamente el miedo tiene muchas veces bastante que darnos. Si se abraza y si realmente se le presta atención, porque puede venir desde la protección, puede venir desde la precaución, puede venir desde aléjate, eso por ahí no va, no te conviene, etc. Entonces creo que también es válido poder decir que el miedo
podría, si lo clasificamos en positivo o negativo, podría llegar a traernos muchas cosas positivas, ¿verdad? Si lo vemos. Claro, trae la cautela, trae la precaución, trae la pausa. Y sí, definitivamente, cuando yo decía tan hablado miedo, me quedé en, para nosotros como consultores, es un tema súper sonado, súper trillado, súper estudiado, porque si uno se va a la literatura, siempre en cualquier libro de gestión de cambio se habla de la resistencia y se habla del miedo. Pero en la organización es el tema tabú, ¿verdad? Entonces, para quienes estamos en esta profesión, es algo muy común, pero definitivamente las personas que están dentro de la organización rara vez lo saben reconocer, y si lo reconocen lo esconden porque les da cierta pena, ¿verdad? Admitir que están grandotes y están sintiendo miedo. Claro, ¿verdad? yo ahorita te escuchaba y me fui a ver, por un lado, el origen de las emociones, ¿verdad? Y tal vez podemos explicar un poco de esto, pero también el origen de cómo nos relacionamos con ciertas emociones, ¿verdad? Y qué es lo que tradicionalmente se educa con intención o sin intención, pero cuál es la narrativa principalmente a los niños. No solo a las niñas, creo que con las niñas las narrativas son otras, pero con los niños es no tenga miedo, ¿verdad? Los niños son valientes y hay que ser fuertes. ¿Y cómo así el miedo a la oscuridad? No, hombre, si no hay nada que temerle. A menos que tengan miedo, mamás ¿verdad? como las nuestras, porque a mí me decían todo eso de pequeña. O sea, aquí no existen los monstruos, aquí no existe nada. Y entonces, desde niños vamos aprendiendo a no prestarle atención a ese miedo, a no escuchar para qué está ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación a la acción o el mensaje y la necesidad que el miedo nos está queriendo mostrar? Para mí las emociones son mensajeras. Claro, ¿sí? Y guardianas. Son guardianas y siempre nos ayudan, es emotion, ¿verdad? Es la energía en movimiento que nos direcciona hacia una forma de actuar o hacia una forma de responder ante los estímulos del ambiente y del contexto. ¿Sí? Entonces, el miedo es esta emoción que nos dice internamente, aquí puede haber un peligro, aquí puede haber una amenaza, ¿verdad? Aquí parece que hay que irse con cautela, aquí hay que irse con más cuidado, ¿verdad? No te vayas impulsivamente o no, ¿verdad? No te vayas sin medir los riesgos. Sí. En ese ejercicio, justamente al no escuchar el miedo, al no prestarle atención qué es lo que estamos sintiendo, al minimizarlo, pues nos evitamos justamente de salir a medir los riesgos, de salir a mapear cuáles son los estímulos, de hacer la revisión de cómo estoy interpretando el contexto y el ambiente para que yo me sienta de esta manera. Y ahí es en donde nos quedamos paralizados. Sí. Y para mí también el miedo es la emoción que te viene a mostrar que algo valioso peligra. Que algo que es importante para ti está viéndose amenazado. Y creo que esto es fundamental en los procesos de cambio, en donde siempre va a haber una pérdida de algo, porque para abrazar lo nuevo, ¿verdad? Para asumir esta nueva tecnología o para adoptar un nuevo proceso o para convertirte en un nuevo tipo de líder, vas a tener que soltar y desaprender algunas características, rasgos, rutinas, habilidades o mejorarlas, pero siempre implica la renuncia a algo. Entonces, así sea la simple comodidad del status quo, siempre va a haber una renuncia. Y cuando lo que se está viendo, cuando lo que es importante para ti se está viendo amenazado, es eso que tienes que soltar, ahí es en donde viene la resistencia al cambio. Entonces creo que sí es importante poder escuchar al miedo y entenderlo. Y algo importante también es que si tú no lo escuchas y lo trabajas y lo canalizas, va a seguir latente y va a seguir ahí. Se va a transformar. Y se puede volver en enojo, se puede volver en tristeza, se puede volver en arrogancia. Puede tomar otras formas, como un camaleón,
pero no se va a desaparecer porque al ser energía no lo puedes eliminar. De hecho, crece, ¿verdad? De Y yo acuerdo. pienso, te escucho y lo conecto como a nivel individual, pero cuando pienso a nivel colectivo en una organización, cuando lo que hacemos es tratar de esconder el miedo, ¿verdad? O que se siga escondiendo detrás de la pared o debajo de la alfombra, lo que hacemos es provocar justamente que siga creciendo más. De acuerdo. Que siga creciendo más la incertidumbre, que siga creciendo más la ansiedad, que siga creciendo más la impotencia o la falta de claridad sobre hacia dónde hay que ir. Y creo que aquí es donde muchas veces las organizaciones pecan y cometen un gran error, y es evitar hablar del miedo, justamente por lo que tú traías, porque no es bonito. Ponerse vulnerable no es lo mismo que de pronto 15 señores súper bien pagados, de cuello blanco, saco, ¿verdad? O los ingenieros estén en una mesa reconociendo que la verdad es que sí, que todos tienen miedo, ¿verdad? Claro. No es antinatural, porque en realidad creo que esa es la naturaleza justamente, pero es anticorporativo, antiprofesional, anti-éxito. Podemos hasta pensar que ya personas profesionales maduras, y voy a decir maduras porque siempre creo que la madurez profesional no es lo mismo que la madurez emocional, ¿verdad? Puedan estar teniendo ese tipo de conversaciones. Entonces lo que se hace es evitarlas y no por eso desaparece. Pareciera que le tienen miedo al miedo. Sí. Nos da miedo el miedo, y creo que un poco la sensación es, si destapamos esto, se nos puede salir de las manos. Y no quieren tener que hacerse cargo de la emoción del otro, cuando en realidad no es que se tengan que hacer cargo de la emoción del otro. Correcto. ¿Verdad? El otro es responsable de su propia emocionalidad, pero ellos a través de algunas herramientas pueden entrar a gestionar. Entonces yo me quedé un poco pensando en el tema de, bueno, sí, el miedo está ahí, es importante atenderlo, y es importante atenderlo porque, ya hablábamos, el cambio va a venir a exigir alguna renuncia. Y si eso que tú tienes que soltar está dentro de tu escala de prioridades y es un valor para ti, va a haber resistencia. Pero también creo que el miedo es importantísimo en el proceso de transformación y cambio, porque el miedo es una de las emociones que no puedes tener cuando tú quieres aprender. Y el cambio es aprendizaje. Entonces, no pega esta emoción de miedo, porque para aprender necesitas calma, necesitas curiosidad, necesitas ser generoso, necesitas una competencia sana. Y todo eso en ambientes en donde hay demasiado miedo. Necesitas bajar la guardia. Apaga. Correcto. Entonces, por esas dos razones yo creo que es súper importante el miedo. Yo me quedé un poco a lo que usted traía, de cuando de niño le dicen a uno, no, hombre, no tengas miedo. Pero me fui como a dos etapas, porque he visto, creo que a nosotros nos tocó eso, no, hombre, no hay que tener miedo, a ver, tírate, no sé nadar, ahí va, vas a aprender. te vas a ahogar, y se lanzaba uno. Creo que era una forma de, pero últimamente he visto mucho el tema de tengo miedo, y la función del papá o de la mamá es protección. Era decir, ok, ¿cómo te protejo? Y pensaba en la ironía, porque obviamente es como, ahora es muy sencillo decir tengo miedo, pero en la organización el tengo miedo es en qué etapa está, porque hoy por hoy pueden haber líderes donde tengo miedo, bueno, a ver, yo te voy a proteger o no tengas pena, mientras yo esté acá no te va a pasar nada, no te vas a retirar, nadie te va a hacer nada, etcétera. Pero también está la otra parte que está todavía esta generación de no hay que tener miedo. A ver, aquí ya todos somos adultos, ya somos grandes, ¿a qué miedo, a qué le vas a tener? No vas a perder tu trabajo, y si perdes tu trabajo te vas a ir con tu tiempo. Entonces, ¿cuál es ese, verdad? Es ese tema, y no van como más a fondo de lo que realmente va al miedo, porque al final el miedo no es perder el trabajo, el miedo no es aprender algo, el miedo es para mí es lo que conlleva y ese proceso por el que uno tiene que pasar para poder llegar de donde estoy hoy a lo que quiere la organización, a lo que quiere mi jefe, a lo que quiero yo. Entonces creo que no es miedo al resultado, es miedo al puente. A atravesar el puente. Ajá, es miedo a atravesar el puente. Es miedo a atravesar el puente. El puente tambalea, es seguro, realmente no sé nadar, a dónde me voy a caer.
Yo creo que uno de los mayores miedos en las organizaciones, y vengo de una semana de muchas conversaciones sobre eso, justamente en donde el miedo se pudo poner en la mesa. Creo que uno de los miedos más grandes a nivel organizacional es justamente perder la estabilidad. Correcto. ¿Verdad? El perder un trabajo seguro, el perder un estatus, el perder, dentro de lo retador que puede ser un ambiente corporativo, la tranquilidad de saber que ya más o menos se tiene domado porque es un territorio conocido. Entonces creo que el miedo a lo desconocido también es muy grande. Completamente de Sea acuerdo. lo desconocido, la isla que está del otro lado del puente, sea lo desconocido, tengo que entrar en un nuevo proceso de aprendizaje, sea lo desconocido, no sé si voy a estar mañana o no, ¿verdad? O no sé si me voy a poder hacer cargo de lo que viene mañana. Entonces, ese miedo a lo desconocido creo que es lo más grande que yo por lo menos puedo observar en las organizaciones. Y acá conecto con dos cosas. Una es, ¿cuántas veces ese miedo es más grande en nuestra mente que lo que es en la realidad? Total. ¿Verdad? ¿Cuántas veces ese monstruo en nuestra mente y en nuestra imaginación ya tomó 7 cabezas, ¿verdad? Ya se ve como ese Godzilla gigante. Sí. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de atravesar momentos como esos? Y ahora que volteamos a ver para atrás decimos, tampoco era tan Godzilla. Sí, era Gotsuki, sí. No era tan feroz. Pero cuando estamos ahí parados y claro, no lo hemos podido encarar, eso toma unas dimensiones totalmente... ¿Cuánta verdad? Totalmente grandes, ¿verdad? Y lo otro con lo que conecté es cómo en ambos polos que usted traía, en el polo de o te tirás y aquí no hay que tener miedo, o en el polo de no te preocupes, no hay que tener miedo porque yo aquí te protejo, igual el mensaje siempre es no sintas miedo. Y por lo tanto somos tan analfabetas y tan poco capacitados a utilizar el miedo a favor. Y yo digo, pues yo no creo que Dios, el universo, ¿verdad? El creador, con quien sea que nos haya diseñado, nos haya diseñado con algo que no sirve para nada. ¿Verdad? Claro. O sea, es como, ¿para qué sirve el vaso? ¿Para qué sirve la vesícula? A veces no lo cuestionamos. ¿Para qué sirve el miedo? Es que no puede ser inútil. Tiene que tener un propósito. Claro. Por supuesto. Y ya se empezaron a adelantar con el tema de los tipos de miedo, ¿verdad? Ya hablar un poco de el miedo a lo desconocido, ¿verdad? El miedo a perder el empleo. ¿Qué otras categorías o qué otras manifestaciones podría tener el miedo en el contexto empresarial? Como para poderlo reconocer. En el contexto empresarial tal vez lo podemos ir elaborando, pero yo conecté, y perdón que sea repetitiva, pero es que de verdad tengo tantos registros y tantos recuerdos de esas experiencias en Brasil. Había un módulo del programa de liderazgo personal donde nosotros trabajamos los miedos. Y nos íbamos a los miedos no profesionales necesariamente, sino a los miedos de la esencia humana, ¿verdad? Y ahí hablábamos de no es el miedo a las alturas, no es el miedo a hablar en público, o sea, es el miedo al rechazo. Claro. Sí, es el miedo a no ser parte, es el miedo en... Tiene que ver con tus heridas. Tiene totalmente que ver con tus heridas de la infancia. Entonces es el miedo al rechazo, a no pertenecer, a no tener la membresía, a no tener el estatus, a no ser bien recibido. Es el miedo al rechazo. Es el miedo al ridículo, ¿verdad? A ser visto como absurdo, como inadecuado. Como de menos. Como de menos, ¿verdad? Es el miedo a ser humillado y caer en el ridículo. Yo creo que hay mucho miedo al fracaso. De acuerdo. En definitiva, a equivocarse, a cometer errores. Y entonces también es el miedo a probar, ¿verdad? A lanzarse al agua. Y creo que muchas veces, y aquí yo conecto con este poema que me encanta, pero es el miedo al éxito también. Claro. ¿Verdad? Es el miedo a animarse a jugar el juego más grande, porque jugar el juego más grande implica jugadas grandes. Y por lo tanto implica salir de la zona cómoda. Claro. Entonces, yo cuando me voy a los miedos de esencia humana, conecto con estos 4. Para mí, la falta de seguridad, ¿verdad? El no saber que hay una net, el no tener esa confianza. Voy a perder algo. Podría ser, ¿verdad? O si doy ese paso, no sé a dónde voy a ir a parar, qué va a pasar, qué hay allá abajo. Y creo que para mí el
peor era el fracaso. Y lo asocié cuando ella lo primero que se me vino a la mente fue es que no puedes fallar, ¿verdad? O sea, no puedes fallar. Entonces, voy a las heridas de infancia, pero no son heridas, sino son probablemente consejos y pensé en mi mamá, porque son como consejos de resiliencia, y tal vez voy a decir entre comillas porque son muy bien intencionados desde el amor de madre, de no puedes fallar, no puedes hacer esto, tú no. Entonces, creo que muchas veces también la narrativa puede llevar a formar todos estos miedos que efectivamente pueden volverse contraproducentes en algún momento. En mi caso, el fracaso y la deuda bancaria son los dos miedos más grandes que me metió mi mamá, fuertes, no desde un mal lugar. Entonces, nuevamente, creo que también la ignorancia de verbalizar, vuelvo a traer ese tema, el qué es y cómo utilizamos la palabra miedo, o desde una idea de decir no podés, ya quitándome el permiso a lo que yo puedo llegar a sentir, creo que también es uno de los más grandes. Y bueno, los tres creo que también el miedo al emprender, ¿verdad? Es pasar de lo seguro, nuevo, lo novedoso, lo que viene, lo o sea, ¿cómo voy a hacer? Y por ahí viene el tema de la seguridad, sí, o sea, bueno, me voy a salir de un lugar donde sé que cada quincena, cada 30 me llega algo seguro, fijo, etcétera, a pasar un modelo donde no sabemos si eso va a llegar, ¿verdad? De acuerdo con todos, en algún momento leí un libro buenísimo, bien viejito ya, ojalá que no está en español, pero si alguien lo quiere buscar, se llama Feel the Fear and Do It Anyway, ¿verdad? O sea, siente el miedo y hazlo de todas maneras. Y esta persona lo que dice, la autora, es la única manera de vencer el miedo es atravesarlo, ¿verdad? Y ella explica que hay diferentes niveles de miedo, ¿verdad? Están los miedos a las alturas, la oscuridad, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero para ella el subyacente, o sea, el más importante y más profundo nivel es este sentimiento de no voy a poder con esto. Y bueno, entonces para ya moverme como a esta pregunta que me viene después es ¿cuáles han sido nuestros miedos? ¿Verdad? Si pudiéramos compartir algún miedo y cómo salimos de ahí. Y a donde me fui con esa sensación de no voy a poder con esto fue cuando yo recibí el diagnóstico de lo de la artritis, que era la enfermedad de mi abuela. Uh-huh. Y automáticamente el monstruo se hizo gigante, ¿verdad? Porque yo me imaginé en una silla de ruedas, mi abuela en algún momento tuvo unas complicaciones con una fractura que al momento de quererla reparar resultaron en la amputación de su pierna porque se le perforó una arteria. Y entonces yo me fui como a ese escenario, el peor escenario posible, ¿verdad? De no poder trabajar, no poder pararme a dar un taller, no poder escribir en un teclado con las manos así, no poder llevar a mis hijos al zoológico. O sea, todas estas cosas me tenían con mucho miedo. Me tenían con tanto miedo que yo empecé hasta como con cierta especie de ataque de pánico. O sea, yo iba manejando y en el momento que yo iba manejando es que era impresionante la mente, o sea, porque cuando me metía a manejar como que le daba rienda suelta a la mente y empezaba a paniquear en el carro. Entonces empezaba como con taquicardia, como con sudoración y yo realmente estaba muerta del miedo. Recuerdo que en uno de los momentos de lucidez donde no había miedo, yo dije, ok, yo no puedo seguir así. ¿Qué necesito? Necesito un plan. Ok, porque yo soy de planes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar una segunda opinión y me voy a ir de viaje, me voy a ir a la mejor clínica en Estados Unidos, al mejor hospital, a revisar y me voy a agarrar de Dios, ¿verdad? Porque si la medicina no me ayuda, la fe me va a resolver. Y entonces para mí este fue como el plan. Entonces le dije a mi mamá y a mi hermana, ok, dos cosas. Me voy a ir a revisar a Estados Unidos y me voy a ir a París a meter en la pileta en el santuario de Lourdes. Y mi hermana, París, vamos, dijo, ¿verdad? Se vinieron conmigo. Y en ese proceso recuerdo que cuando eran las 4 de la mañana,
uno muy frío, ¿verdad? De noche caminamos del hotel al santuario porque había que llegar muy temprano porque millones de gentes que se quieren meter a las piletas. Recuerdo que estaba en la noche, toda la gente estaba rezando y yo estaba demasiado nerviosa. Yo quería rezar, pero no podía. O sea, estaba como, bueno, esto es el último cartucho que tengo, ¿verdad? Y recuerdo que me paré así, bueno, lo desvisten a uno, le ponen a uno una túnica toda mojada. Me recuerdo que en ese momento yo dije, o sea, guácalas esta túnica, ¿quién se la puso? O sea, como que había muchas cosas ahí que no mucho, pero todo era muy rápido. O sea, le juro que en total la experiencia deben haber sido 10 minutos. Y luego uno desnudo así con todo y las monjitas ahí. Bueno, entro a la pileta y me dice la señorita, va a tener unos cuantos minutos para ver la imagen y hacer su pedido. Y yo decía, ¿qué pido? O sea, ¿qué pido? ¿Verdad? Y lo único que pude pedir fue que sea lo que tú quieras, pero dame la fuerza para sentirme capaz de manejarlo. Y me fui a ese miedo de no sentirme capaz y creer que no voy a poder con esto. Y yo dije, lo único que quiero es sentir que voy a poder hacerlo, sea cual sea el resultado. Y si al final me toca que esto no se revierta, lo que quiero es poderlo manejar. Entonces sí, para mí ese miedo de no sentirme capaz de es algo que yo tengo como muy profundo y digamos que cuando ese miedo se activa, a mí me genera mucho desbalance, ¿verdad? Bueno, creo que a todo el mundo, porque somos de alguna manera así, claro. pero para mí esta fue la experiencia. Al final recuerdo que me paré y yo no pedí que se me quitara, yo no pedí que me sanara, yo no pedí que iluminara. Yo lo único que le dije fue, necesito sentir que lo voy a poder manejar. Y cuando salí, no les puedo explicar el nivel de paz que yo tenía. Yo recuerdo que yo dije, sea lo que sea, yo siento que voy a poder con esto. Y es un tema de creencia, ¿verdad? Entonces, por ahí va mi experiencia con ese miedo y bueno, obviamente creo que ayudó primero poderlo reconocer, poder llegar a la raíz. ¿Qué es realmente lo que me preocupa? Porque lo que me preocupaba no era el resultado, la enfermedad, las manos, el no poder hacer, era el sentir que yo no iba a tener ese control y que no iba a poderlo manejar y que me iba a perder o mi esencia se iba a ver amenazada como resultado de esto. O sea, voy a dejar de ser yo, no en lo físico, sino no me quiero volver una persona amargada como resultado de esto, ¿verdad? Entonces, para mí fue eso, fue primero reconocerlo, pero luego también, ya una vez le puse nombre al monstruito y entendí cuál era, entonces, ok, ¿cuál es el plan para fumigar al monstruito? ¿Y qué es posible fumigar y qué no? ¿Y con qué puedo vivir y con qué no? Y ya empezar a tomar acción. Entonces, tal vez hablemos un poquito de los suyos. Yo ya les ventilé aquí mi miedo más profundo. A ver, hablemos de algún miedo y cómo lo pudieron superar. Primero a nivel organizacional y si quieren ya nos vamos a hablar de empresa. El mío está como directamente conectado porque yo de niño siempre buscaba encajar mucho, muchísimo. Y le tenía mucho miedo al conflicto y miedo al yo defenderme, decir lo que pensaba, etcétera, porque creí que esa era una forma de desencajar o no me iban a aceptar. Y pues obviamente si alguien decía, juguemos fútbol, no me gusta el fútbol, pero sí, vamos a jugar fútbol, agarremos la pelota y ahí miramos qué hacemos. O vamos a hacer tal cosa, no me gusta, pero bueno, vamos, porque ahí van todos. Entonces era un esfuerzo muy grande por querer encajar en algo donde no cabía, ni físicamente, ni emocionalmente, ni nada. Y durante los primeros años de mi experiencia laboral, creo que eso también me pasaba mucho. Era el tema de decir sí a todo. ¿Verdad? El cómo no, con mucho gusto, no tenga pena, yo voy a hacer. Entonces entra 7 de la mañana, sale a las 7 de la mañana. Y era aquella mentira de decir, no, es para que se pase el tráfico, por eso es que salgo tarde, ¿verdad? Para que no, etcétera. Por lo mismo, porque también sentía un miedo a confrontar, sentía miedo al conflicto, sentía miedo al
¿qué van a pensar de mí si yo digo y si yo saco este puma, dirían ustedes, que hay adentro y que definitivamente les va a decir las cosas como son y que no se va a estar preocupando si te caigo bien, si te agrada lo que te tengo que decir, si te dolió o no te dolió, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, eso es. ¿Y cómo me di cuenta de? Pues fue a través de una compañera, porque al final de cuentas me dice, mire, Christopher, yo lo miro fajarse, matarse, decirle amén, que sí a todos, usted le cae bien a todo mundo, pero a usted no le cae bien todo el mundo. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo lidia usted con eso de, ay, qué bonito caerle bien a todos, pero ya se dio cuenta del nivel de hipocresía que usted tiene? Porque entonces para mí fue tan fuerte ese comentario porque fue inclusive una persona que me reportaba. Entonces dije yo, bueno, a ver, yo empezaba mi ruta de liderazgo. Pues dije, bueno, o sea, no puedo yo estar liderando con máscaras, no puedo estar yo. Claro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y empecé a trabajar mucho en eso y creo que ustedes me han oído decirlo miles de veces en el tema de, a ver, yo me voy a ser responsable de qué te digo, cómo te lo digo, no cómo lo tomes. Claro. ¿Verdad? Y así fue que yo empecé a soltar mucho de ese tema. Me ayudó muchísimo también para poder sanar al niño. No les puedo decir cuántas conversaciones he tenido con poderle decir, mira, disculpa, y ahorita porque al principio ustedes estaban narrando, sí, que yo le estaba dando el viernes en la tarde, no sé qué, ahorita lo primero que pensé fue en decirle al niño, sí, mira, aquella lluviosa tarde de julio del 98 donde estabas jugando fútbol y que no querías jugar, pero estabas ahí porque si no, no tenías con quién jugar. O sea, ese tipo de conversaciones, poderlas llegar a tener, también me han ayudado a ir sanando y cerrando ciertos círculos. Yo sí tenía mucho miedo al conflicto y al no encajar. Para mí eran dos cosas muy similares. Y hoy por hoy creo que no me preocupa encajar, mucho menos. No, mucho menos el conflicto. Ya me di cuenta el lunes. Mira. Queda claro. Yo los escucho y ya voy a contar sobre mi miedo, pero los escucho y digo, qué poderoso que cada uno pueda identificar ese miedo más profundo y ya no llevarlo hacia lo que pasa afuera que me hace que tenga miedo, ¿verdad? Sino cuál es la necesidad que yo necesito cubrir y satisfacer y que se evidencia con este miedo. Porque cuando ya hablamos de estos miedos organizacionales, no solo es el contexto el que está afuera, es que son mis lentes, ¿verdad? Esos lentes de mis necesidades, de mis carencias, de mis heridas de la infancia, de mis miedos, los que hacen que pueda ganar una dimensión totalmente distinta lo que está ocurriendo afuera. Y yo creo que este es un buen dato también para las organizaciones de, a ver, cada quien está respondiendo a ese mismo evento, pero desde lentes y experiencias totalmente distintas, porque cada uno trae su propia herida, cada uno trae sus propios miedos. Entonces, y es que lo que está pasando afuera es un reflejo de lo que está Es un reflejo, totalmente. Ahí. Entonces, qué poderoso poder ayudar no solo en las organizaciones, a nivel de nuestras familias, de la sociedad, a que cada uno pueda conectar con, esta es mi manera de sobrevivir en el mundo y por eso salgo como salgo y actúo como actúo, ¿verdad? Yo muy parecido al tuyo, pero para mí digamos que lo narro de una manera distinta. Para mí el miedo y que se me repite y está muy claro que es el patrón, es no ser buena suficiente. ¿Verdad? Es el miedo a no dar la talla. Es el miedo a no poder con los retos, con los desafíos, con las situaciones que se me ponen enfrente. Y he tenido muchas experiencias en mi vida en donde ese es el miedo que se apodera de mí, que toma control sobre mí, ¿verdad? O sea, en el momento que yo llego a Brasil y constantemente veo ese mismo patrón, ¿verdad? Cuando llegué a Brasil, cuando empecé a trabajar con el PLP, cuando nació Santi, mi primer hijo, cuando me dan la oportunidad de asumir el liderazgo de la transformación cultural de
de Bayer, cuando nace Emma, en el momento que decidimos regresar a Guatemala, en el momento que decido emprender, en el momento que decido regresar al mundo corporativo, y una y otra vez la sensación es la misma. La sensación de sentirme así chiquitita, ¿verdad? Con algo tan grande enfrente que yo digo, ¿y esto cómo se come? ¿Esto cómo se atraviesa? ¿Esto cómo se supera? Y curiosamente, cada una de estas situaciones yo las elegí. O sea, ni siquiera me he tenido que enfrentar a situaciones que la vida me ha puesto enfrente. Seguramente sí, otras, por supuesto. Y qué curioso, porque cuando han sido situaciones sorpresivas, la muerte de mi papá o el nacimiento de Emma, digamos, tan delicado, mi postura ha sido otra. O sea, mi postura ha sido de verdaderamente dar la talla en ese momento y decir, a ver, esto se pasa porque se pasa. Pero todas esas que yo misma he elegido y que yo misma he decidido ponerme al dragón enfrente, en todas es el mismo paradigma, es el mismo mecanismo el que se activa de esto es demasiado grande, yo soy demasiado pequeña para esto. Pero también me ha pasado en cada una de ellas o en la gran mayoría de ellas lo que decía, ¿verdad? De voltear a ver hacia atrás y decir, sí pude. Y no solo sí pude, sino cuánto crecí. Claro. Y cuánto esa niña chiquita o esa mujer que se sentía pequeña estuvo al tamaño y en algunos casos tal vez logró superar el tamaño de esa amenaza. No o de repente, el miedo no era tan grande. O de repente no era tan chiquita ni el miedo era tan grande, pero esa sensación de entrar indefensa, claro. Eso es, la sensación de entrar indefensa a una situación y no saber cómo enfrentarla. A mí se parece, pero la mía tal vez porque el mensaje era tenés que poder sola, no depender. Y a mí esto de depender me genera un tremendo ruido, ¿verdad? Entonces, en estas situaciones en donde yo veo que peligra mi capacidad de resolver sola, como que se activa el monstruito, ¿verdad? Un poco matracado fuerte y abuelita claro. Con sus mensajes de solita, ¿verdad? Tú podés, ¿verdad? Y esa sensación. Pero yo creo que sí, lo valioso es entrar y parársele enfrente al miedo más grande, ¿verdad? Que rara vez está fuera, ¿verdad? Está detrás de la puerta. Me fui a la película de Monsters Inc., ¿verdad? Total. Está dentro de la puerta, no totalmente. Está afuera, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera es el monstruo, ¿verdad? Es la idea que tenés del monstruo, ¿verdad? El no ver. Porque el niño igual está enojado, el monstruo esté o no esté. Está asustado, esté o no esté el monstruito, ¿verdad? Entonces me fui para ahí. Pero sí, ok. Entonces, dentro del contexto ya organizacional, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros empezar a abordar, ¿verdad? Ya hablamos un poco de cómo se puede hacer a nivel individual, pero dentro del contexto empresarial, ¿cómo podríamos empezar a sacar a los monstruitos del closet y empezar a hablar de miedo? Sin que dé miedo, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Qué se les ocurre? Yo ahorita que lanzaste la pregunta conecté con dos ideas. Una es, de pronto hay que escoger un miedo, ¿sí? Como de vuelta para separar por pedacitos y reducir a la mínima expresión eso que parece muchas veces muy grande. Entonces, de pronto si es el miedo al fracaso, o si es el miedo al error, si es el miedo a cometer errores, a meter la pata, conecté con este movimiento de los Fuck Up Nights, ¿verdad? Generar los espacios para abordar el miedo y los errores y el fracaso desde un lugar distinto. De, a ver, todos nos hemos equivocado, claro. Todos hemos metido la pata,
todos hemos fracasado en algo. O sea, quien no haya cometido un error, ahí sí que lance la primera piedra, pero está mintiendo. Entonces, generar ese espacio de tomémonoslo desde otro lugar, ¿verdad? Si esto ya es lo suficientemente denso, si esto ya es lo suficientemente complicado e incómodo de hablar, pues traigámoslo desde un lugar más disruptivo, pero más amable, ¿verdad? Más tranquilo de hablar. Entonces, conecté con eso, con generar los espacios para hablar de, contemos nuestras grandes metidas de pata, ¿verdad? Riámonos de las cagadas que nos hemos echado, pero también de los aprendizajes que nos han generado, porque soy una firme creyente de, por supuesto, hay muchas formas de aprender, pero creo que las lecciones que nos dan los errores y los fracasos no se olvidan. Claro. ¿Sí? Y no solo no se olvidan, sino que muchas veces, ojalá, no se repiten, ¿verdad? Y podemos ayudar a que otros no los repitan también. Luego otro, por ejemplo, eso es concentrarse en el miedo al fracaso. De pronto es el miedo a el rechazo, ¿verdad? O es el miedo a la humillación, o es el miedo a o a que tengo que encajar. Y ahí me fui a seguridad psicológica. Claro. ¿Verdad? Cómo generar las sombrillas de confianza, cómo generar los espacios de tú no tienes que encajar, ¿sí? En el sentido de no tienes que traicionar quién eres, no tienes que cambiar tu esencia, no tienes que ser hipócrita y volverte otra persona y decir sí a todo cuando eso no te cuadra y no está alineado, ¿verdad? O sea, acá, y me recuerdo, no sé si te vas a recordar, pero creo que fue el año pasado porque íbamos enfermas, yo iba enferma y tú regresaste enferma, cuando fuimos a Costa Rica. Y la líder del equipo era una líder nueva, recién llegando a ese equipo, y una empresa ya más madura en los temas de diversidad. Y ella decía, mi propuesta de valor, mi propuesta empleadora a cada persona que llegue en este equipo es que si esa persona me promete darme lo mejor de sí, yo le garantizo que esa persona puede ser quien quiera ser, ¿verdad? Yo le garantizo que su individualidad va a ser no solo aprovechada, sino respetada y va a tener un lugar. Aquí cada quien puede ser como es, a mí no me importa. Lo que me importa es que me den su mejor versión. Entonces creo que trabajar en espacios de seguridad psicológica para que cada quien se sienta con la guardia más baja de poder ser, de poder contribuir, de poder retar, de poder provocar y de poder ponerse al servicio. ¿Cuánta gente ni siquiera se puede poner al servicio de la organización o de una causa porque no encuentra el escenario para eso? De acuerdo. Pues realmente no he tenido la experiencia de ver esto en algunas organizaciones, pero creo, yo me fui a los líderes, me fui a los sponsors, a los estos patrocinadores, estos ejecutivos que cuando impulsan el cambio es eso, es ese impulso, pero es como te entrego, aquí va, y si algo sale mal, es ustedes, ¿verdad? Pero nunca hay ese espacio como para también poder comunicar. Si yo como sponsor, si yo como ejecutivo tengo algún miedo ante esto que va a pasar, ¿cómo puedo transmitir también y decirle a alguien, está bien que sientas lo que sientes, yo también lo siento desde otro lugar, pero creo que combina múltiples cosas, ¿verdad? Combina la empatía, combina la vulnerabilidad, combina el hecho de, a ver, yo no soy Superman, no estoy en el Olimpo, aquí todos somos un solo equipo. Y creo que son muy pocos los espacios, inclusive a veces nulo, bueno, ustedes lo han visto mucho más que yo, donde se permite también decir qué me preocupa, cuál es mi incertidumbre, qué le tengo miedo. Pero ¿cómo voy a saber que eso está permitido si de arriba lo único que es... A donde me tómala, fui escuchándolo ¿verdad? fue a, si tú quieres que la gente hable de miedo, ponte miedoso primero. ¿Sí? O sea, sé tú el primero en traer tus miedos. Un poco lo que hemos hablado a lo largo de las temporadas, y creo que en la temporada 1 reforzábamos mucho, todo tiene que empezar por ti. Y a donde yo me fui fue a los hilos de la primera temporada. Por o sea, ejemplo. yo creo que una manera de empezar a trabajar en el miedo es entrar a desenmarañar la madeja. O sea, ¿qué me estoy contando
¿Cuál es esa historia de terror, esa película de miedo que me estoy imaginando? ¿Verdad? ¿De qué tamaño estoy viendo el monstruo? ¿Verdad? ¿Qué superpoderes le estoy poniendo a ese monstruo que me tienen en esta situación? Que en mi caso fue mucho lo que yo fui a trabajar. O sea, ¿yo qué me estoy contando? Yo me estoy contando la historia de, o sea, voy a parar exactamente igual o peor que mi abuela. Y a lo que fui fue a buscar ejemplos en Google, en la vida real, de personas con la misma enfermedad, pero con un resultado distinto, ¿verdad? Entonces, trabajar la creencia, ¿verdad? Ayuda. Trabajar las emociones, obviamente el miedo es una emoción y está activa. ¿Cómo puedo invitar otras emociones, ¿verdad? Que puedan bajar el miedo? ¿Cómo puedo generar calma? Porque las emociones, pues si yo subo a la calma, baja el miedo. Si subo el miedo, baja la calma. Me fui al tema de los motivadores y me acordé de estas personas en aquel proceso que trabajamos hace poquito de cambio, que estaban muertas del miedo, porque esta persona decía, es que si esto sale mal es mi nombre. Es mi nombre. Es una tacha a mi nombre, ¿verdad? Es mostrar que yo no pude con esto, que no fui capaz, ¿verdad? Entonces ir a entender cuáles son estos motivadores que la gente tiene como prioritarios en su escala que se están viendo amenazados por el miedo. Y entonces poder ver de qué manera se pueden preservar o cómo creo condiciones. Y me fui al lenguaje también. A veces yo creo que el miedo se expande, se contagia por el uso y por las palabras que tú estás utilizando en tu narrativa y por lo que tú en voz alta te estás diciendo y el cómo lo eliges explicar, ¿verdad? ¿Verdad? Me acuerdo de una compañía donde trabajé que la gente decía, nos están acabando. Uno a uno nos están rematando, ¿verdad? Porque había un proceso de divestment muy, muy serio. Y sí, efectivamente, cuando yo entré yo tenía 24 países a cargo y cuando yo salí quedaban 7. O sea, claramente sí, nos estaban rematando, pero ¿desde dónde tú sales a hablar de lo que está pasando? ¿Verdad? Y entonces me recuerdo mucho de una persona a la que yo quería mucho y quiero mucho, pero que su lenguaje era aterrador. Era el barco se está hundiendo. Saltá. Entonces era como esta sensación de más, todos los días yo voy a trabajar al Titanic, esto se está hundiendo, versus a ver, no. Es que conecta con algo bien primitivo en nosotros, ¿verdad? Porque activa justamente el sentido de sobrevivencia. Claro. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y entonces, y es bien peligroso porque entonces ahí se entra justamente en ese estado primitivo de sobrevivencia en donde sálvese quien pueda implica morir o matar. Claro. ¿Sí? Y ahí justamente... yo estoy cuidando mi vida y los demás. Y ahí me fui justamente como para hacer así la conspiradora. Porque yo decía, estamos hablando de cómo superar el miedo, cómo trascender los miedos o cómo poner los miedos, ¿verdad? Que ya no esté aquí al acecho, sino ponerlo acá porque es la única forma de poderlo atravesar y trascender. Pero me fui a qué conveniente es el miedo también muchas veces para las organizaciones, para los líderes. Me fui a la política, porque tú decías, yo no quería sentir que no podía, ¿verdad? Y el miedo nos conecta en un lugar de mucha más impotencia o desempoderamiento. Claro. Pero ¿cuántas veces también ese desempoderamiento le conviene a otros? Claro, total. ¿Ya? ¿Cuántas veces no tener gente empoderada? ¿Le gustó? Así quería, ¿verdad? Wow, así. dije yo. Tema caliente. Muy bien. Demos, sigamos. ¿Cuántas veces a un líder, a un padre? ¿Cuántas veces un líder es el sembrador del miedo? El primero. A un presidente le conviene tener gente con miedo y le conviene tener gente que no se siente empoderada para enfrentar, ¿verdad? Ahí se me vino esta imagen a veces como de los terroristas, ¿verdad? O yo digo, puchica, y de repente es uno que está con la ametralladora y son 7,000 los que están, pero los 7,000 están con miedo y es uno el que está amenazando. Y digo, pero no nos hemos dado cuenta que somos más. O que hay más de ese lado y que esa fuerza tendría que ser más valiente y más grande. Sí. Entonces, no solo es cómo hacemos para
individualmente atravesar y trascender nuestros miedos, pero ¿qué pasa cuando una organización o un sistema usa el miedo a favor? Solo pensé en House of Cards y en Frank Underwood, pero Yo pensé pero es muy en cierto. Vi, ¿cómo De Vendetta. Qué genial. Me fascina lo que trae porque es muy cierto. Es un arma tan poderosa y sobre todo en nuestras culturas donde todavía hay mucho líder autoritario, Total. ¿verdad? La simple expresión. ¿Querés ir? Andate. Ahí está la puerta. Allá afuera. Allá afuera hay alguien más. Fila De gente que quiere trabajar acá. Y si nos vamos más atrás todavía, Sí, o sea, total, fuimos conquistados. Es que todo, o sea, a eso me fui yo. es A el ese chip, chip de esclavo. Es el chip de esclavo, Sí. el chip de la dominación, el chip de la obediencia, el chip de te caes si no me obedeces. Sí. Y que lo seguimos haciendo hoy por hoy desde la paternidad en muchos casos. O sea, Sí. entonces también Sí. la gente que llega a eso. Amenazar. Amenazar. ¿No? No, sí, me parece genial. Genial. Y definitivamente creo que infundiendo miedo lo conecto con que es desde el lenguaje la forma de poder transmitir esos mensajes que en algún momento hasta suenan aterradores para mucha gente, donde, bueno, te doy herramientas, pero no te enseño cómo atravesarlo. O sea, ahí están las herramientas. ¿Querés coaching? Ahí hay coaching. ¿Querés querés psicólogo? Ahí hay psicólogo. Pero realmente yo lo que me pregunto es, ¿quién habla? Y dando un paso atrás, cuando dan estos talleres de gestión de cambio, todas estas herramientas maravillosas que sean, porque sean un montón de... Pero ¿cuándo han visto ustedes a un líder que llegue a decir, yo fallé y fracasé haciendo esto? Mi miedo fue estuve en el mismo lugar que ustedes, lo que sentí fue esto. Abrirse no pasa nunca. Porque se requiere mucha valentía y mucho coraje para reconocer el miedo. Pero yo sí puedo pensar en un líder que sí se vulnerabilizó en algún momento. A mí sí se me tengo vinieron a la también mente varios. Sí, de acuerdo. A ver, tema es, wow, da para mucho. Pero si pudiéramos empezar entonces a dejar a la gente con algún tipo de recurso, de ruta o de herramienta como para poder empezar a poder gestionar su propio miedo frente a un proceso, o bien poder empezar a ser este agente de cambio dentro de una organización paralizada y gobernada por el miedo. ¿Qué se les ocurre? Ay, es que no sé si estoy ahí todavía. No sé si estoy ahí todavía porque estoy buscando ser empática justamente con ese lado, con esos profesionales que pueden sentirse ahí y los escucho decir, pero es que yo prefiero prefiero miedoso vivo que valiente muerto, ¿ah? Uh-huh. Entonces, porque creo que es lo que se puede despertar en muchos. No, pero si yo he visto cómo a los valientes les va como en feria y los agarran como piñatas por baboso y me hago aquí el valiente. Claro. Que creo que también pasa mucho. Entonces, creo que necesitamos ser cuidadosos en cómo impulsamos o incentivamos y provocamos esa valentía, porque también tiene que haber un contexto, no sé si que permita, pero un contexto que justamente que no mate al valiente, ¿sí? Porque entonces caigo otra vez a lo mismo, cuando cada uno conecta con, pero yo necesito este trabajo, pero yo necesito esta estabilidad, pero la cosa está tan difícil afuera que yo con todo y miedo, pero vengo a trabajar, ¿verdad? Me va mejor. Entonces estoy ahí todavía.
o que ilusamente lo haga sentir valiente, ¿va? Porque esa es la otra parte. O sea, a veces, ¿cuánta gente cree ser valiente? Sí, no, vos podés, dale, vamos para afuera. Yo siento que ahí es hasta más meter cizaña, de cierta forma, en algo que sabemos que no se puede y que no va a poder. A ver, yo a donde me fui pensando en una organización que trabajé en Alvarias, dominadas por el miedo, con esta cultura de te matan, van a rodar cabezas. El downsizing. Cuidadito, el famoso cuidadito, haces Ya cuidadito, sabes. decís. Agradecido deberías estar. Trabajé en una en donde hasta tenía una mi carpeta que se llamaba CYA, Cover Your Ass, porque era esto de mail que mando, lo documento, le tomo foto, lo fotocopio, lo archivo, porque si alguien viene aquí, tengo la evidencia de que yo sí lo dije, era estarse cuidando todo el tiempo. Yo que sí he trabajado en empresas así, voy a hablar de lo que a mí me ayudó. Y digamos que a mí lo que me ayudó fue trabajar en mi propia gestión del miedo. Trabajar en mis creencias, entrar a revisar, ¿verdad? Primero hacer el inventario de qué miedos tengo. Luego entrar a mirar de qué tamaño es el monstruo. Y de repente el monstruo no es tan grande porque yo hago este trabajo de creencias, porque busco evidencias y me doy cuenta que no es así. Puede que a ti te provoque miedo hablarle a Juan, pero mi experiencia con Juan no es esa. Entonces ir como de alguna manera desenmarañando e irme haciendo fuerte, entendiendo que sí puede que hayan monstruitos, pero no son tan grandes como yo pensaba. Y desde ese lugar de irme robusteciendo a lo interno, ¿verdad? Entonces puedo ir irradiando y puedo ir como de alguna manera, y me fui a las sombrías de confianza, entonces puedo ir abriendo mi paraguas. Y entonces puede que adentro de mi paraguas caigan 2, caigan 3, quepan 4 personas y puedo ir creando, ¿verdad? Una pequeña sombría de confianza en donde aunque nos esté lloviendo palo por fuera, nosotros nos sentimos abrazados, acuachados, acuerpados y eso puede ir creciendo y se puede ir creando un pequeño movimiento, obviamente porque creo que es la única manera que hay. Claro que tú no vas a poder llegar y plantártele al CEO de primas a primeras y decirle, porque obviamente hay mucho en juego, ¿verdad? Pero creo que desde ese lugar de primero trabajo en mí y luego extiendo mi paraguas y veo quiénes se pueden sumar y trabajo intencionalmente en mi lenguaje y no me dejo asustar por el lenguaje de otros, ¿verdad? Y a mí una pregunta, o tal vez si no podemos dejar ideas, dejemos preguntas. ¿Qué preguntas te has podido hacer como para trabajar en miedos? Pero una pregunta, digamos que a mí me ayuda mucho y la uso mucho es, a ver, ¿cuál es el peor escenario posible? ¿Verdad? Y en ese cuál es el peor escenario posible, o sea, cuál podría ser el mejor escenario posible, ¿verdad? Y cuál es la evidencia que sustenta este peor escenario posible, ¿verdad? Y en ese proceso de ir a ver si esto es como me lo estoy imaginando, muchas veces se cae. Entonces, no va por ahí. O sea, yo pensando en mi vida corporativa, ¿qué hacía yo? Precisamente al ya no tener filtro en mi vida, siempre me consideré una persona de conversaciones muy honestas y muy seguidas. Entonces, no tenía que esperar yo 6 meses para hacer tu evaluación de medio año y decirte que durante los primeros 6 meses había sido un maleta o había sido una estrella, etcétera. Si no eran conversaciones semanales, conversaciones on the spot. O sea, el toro por los cuernos. Claro. ¿Okay? Para que cuando llegara ese momento, si es que tenía que llegar algo, si es que había que tomar decisiones, bueno, lamentablemente fuiste un 5 o fuiste un doble 4, tienes que salir de la organización, no te voy a agarrar por sorpresa. Ya sabes cómo estaba. Si venía un proyecto grande y tú lo querías, me recuerdo también que cuando empezó a salir esto de AI, teníamos
muchacho brillante, pero no había estado dando la casta y él estaba esperando, estaba estudiando ingeniería en sistemas. Él era la persona académicamente para el rol, pero no había estado brillando. Entonces, cuando se le dio la oportunidad a otra persona que había tenido una constancia diferente, para él ya no fue sorpresa. Al contrario, fue regresar y decir, ok, ¿qué tengo que hacer para poder estar donde él está? Entonces, yo sí considero que podemos, a través de la honestidad y de saber que herimos más a las personas al no decirles lo que realmente está pasando por decir este tema o por ser políticamente correctos, creo que dañamos mucho más a la gente. Entonces, yo con ese... Y siguiendo con lo que usted traía, yo uso, pero la analogía, bueno, el no ya está ganado, ya te lo dijeron, ya está, etcétera. Entonces, ¿qué más? ¿Qué puedes perder? ¿Verdad? Yo como pregunta, me bajó así la pregunta de una colega que, muy querida que ya no está con nosotros en este plano, pero que ella traía esta pregunta de ¿en qué miedo te diste cuenta que eras valiente? Porque no hay manera de saber qué tan valiente eres si no hay miedo. Claro. O sea, si no hay un miedo que enfrentar, tampoco hay una valentía que tenga que surgir. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué miedo te puede hacerte dar cuenta que realmente eres valiente? Esa por un lado. Por el otro me quise ir como a una metáfora y me fui a cómo domar a tu dragón, a la película. Me encanta esa película. Y creo que un primer paso es reconocer que el miedo no es el enemigo, ¿verdad? Que no es algo que tengo que acabar, claro, es el algo que tengo que rechazar, correcto, algo que tengo que acabar y aniquilar, es algo que tengo que abrazar y hacerlo mío, porque solo desde ese lugar me puedo hacer cargo. Y cómo domar a mi dragón o cómo domar a mi miedo, para mí tiene que ver con dimensionarlo también. Claro. Que era lo que tú decías, a ver, esto es Godzilla, ¿verdad? ¿Es Gotsuki o es nivel... o es Chihuahua, ¿verdad? O es nivel... ¿Cómo se llaman esos que parecen así transparentes en el puerto, que son como unas mini lagartijas así? Un gecko. Un gecko, ajá, ¿verdad? ¿Es un gecko, es un Gotsuki o es un Godzilla? Porque de eso tiene que depender también cómo lo encaro. Claro. ¿Sí? Si es un gecko, pues de repente es un chancletazo y ya está. Ahora, si es un Godzilla, de pronto yo tengo que estudiarlo. Claro. Tengo que entender cuál es la kriptonita. Tengo que saber de qué herramientas, y por herramientas no me refiero a armas, pero qué herramientas necesito para poder ir haciéndolo más pequeño. ¿Y de qué personas? ¿Y porque de qué hay personas? miedos que no vas a poder enfrentar. Correcto. Entonces, ¿qué recursos necesito para poder enfrentarlo? Porque tampoco se trata de ir de mártir o ir de superhéroe, salvador del planeta. Es decir, con todo. Yo puedo con todo y en realidad esto es gigante, ¿verdad? Entonces es poder dimensionarlo y saber, a ver, ¿qué es lo más efectivo acá? ¿Es enfrentarlo? ¿Sí? Es alejarlo, es reducirlo, es buscarle recursos, es mitigarlo, es enjaularlo y saber que ahí va a estar, ¿verdad? Y que en cualquier momento despierta. Y eso para mí tiene que ver, conecto con otros hilos, con formarse. Claro. Con formarte, con educarte, con generar aprendizajes, con ganar herramientas, con desarrollar capacidades. Yo hoy a la mañana estaba justamente buscando a ver ¿cuál es la mejor manera de enfrentarse a una personalidad narcisista? ¿Sí? Yo dije, yo no me puedo ir a enfrentar. Guay, yo te di el libro. Sí, correcto. No me puedo ir a poner en una situación sin armas, sin recursos, yendo indefenso, porque ahí sí que tengo que tener miedo, ¿verdad? Claro. Si voy a la guerra sin herramientas o pues, sin escudo, si voy a donde sea sin las herramientas que necesito, claro. Por supuesto que esa amenaza y ese riesgo se va a hacer mucho más grande y mucho más realidad. Entonces me fui a eso. Y con lo que tú decías de, bueno, lo encaro de todas formas. En el PLP teníamos una frase que era, ¿qué carajo importa? Hacerlo de todas formas. ¿Verdad? O sea, YOLO. Con todo y el miedo, dale. Sí, pero dale. No es dale desbocado, ¿verdad? And do it anyway, sí. Y a donde me fui, cuando te escuchaba lo de domar el dragón, me fui al ejercicio del goal setting.
que yo hago mucho, el contenedor de miedos. Ujú. Donde tú venís y escribís y haces el inventario de miedos y luego entras a mirar, bueno, este miedo, ¿lo puedo eliminar? No. Ok, ¿lo puedo mitigar? Sí, ok. ¿Lo puedo prevenir? No. Ok. Si el miedo no se puede mitigar, no se puede prevenir, no se puede eliminar y te toca atravesarlo, entonces ahí viene el, ok, si pasa el peor escenario posible, ¿cómo lo reparo? Ujú. ¿Y qué tengo que entrar a hacer? Pero me fui a ese lugar de, ok, escribirlo también ayuda, porque es parte del proceso de dimensionamiento. Claro. Cuando lo sacas de acá, que está el monstruito en el closet, y lo pones enfrente, y lo pones a la luz, lo sacas de la oscuridad, empieza a tener otro dimensionamiento y empiezas a tener otro entendimiento de lo que está pasando. De acuerdo. Ok, bueno. A ver, entonces... Ahorita que lo estaba buscando, porque en inglés, cuando dicen la palabra fear, Uh-huh. que lo hacen verlo a uno de dos formas. Y le dicen o forget everything and run, Uh-huh. o face everything and rise. Ajá. Mm. Uh-huh. Entonces creo que también es una muy bonita forma ver que como todo tenemos dos opciones, Ujú. ¿verdad? Y apalancarnos de. Buenísimo, me encanta. Muy bueno. Súper, bueno. A ver, ¿qué consejo le regalarían a algún miedoso que nos esté escuchando ya para cerrar? Este va para ti, miedoso. Miedosa. Un consejo final. Yo creo que el miedoso muchas veces se pregunta, ¿y qué pasa si todo sale mal? Uh-huh. ¿Sí? Y tal vez la invitación a ganar otra perspectiva es empezarse a preguntar, ¿y qué pasa si todo sale bien? Y de repente eso te da miedo también. El éxito. Pero está buena. Pero ya Buenísimo. cambiaste de miedo. ¿Ah? Ok, yo te voy a dar el que yo me di a mí misma y es, se vale paniquear. Se vale paniquear. En mi caso, digamos que hay gente, bueno, como yo, ¿verdad? Que automáticamente pasa a querer hacer y resolver, sin sentir y sin permanecer unos segunditos, minutos, no estoy diciendo días y meses, ¿verdad? Pero en la emoción. Y yo creo que hay que darse el permiso de sentir la emoción. Entonces, cuando digo se vale paniquear, me refiero a se vale que sientas miedo. Se vale que te quedes ahí el tiempo que te necesites quedar, unos segundos, incluso te puedes poner un timer si no quieres darte mucho permiso, pero se vale sentir la emoción porque a veces pasamos a la acción automáticamente sin habernos dado el permiso de sentirla. Y en mi caso, digamos, bueno, en el caso de muchas personas, esto se vuelve un monstruito en sí mismo, ¿verdad? Porque no te diste el permiso de, ¿verdad?, procesarlo, de sentirlo, de ser humano. Entonces, para mí un consejo sería, es normal, abrázalo, ¿verdad? Déjalo estar. No es que yo sea perfecta haciéndolo, ojo. Aclaro que ahorita que me estoy escuchando, digo, ¿será que me doy todos los permisos de sentir el miedo? Pero he estado trabajando en eso. Y se vale paniquear por unos minutos, ¿verdad? Por unos días. Se vale abrazar la emoción y sentirla. Yo diría, vaya a su caja de herramientas. Y Después de con paniquear. eso, a ver, a veces tenemos tantas herramientas y tenemos tantas formas de poder enfrentar algo, pero estamos tan centrados en el miedo per se que no nos recordamos de la capacidad, de las habilidades, de las fortalezas, destrezas, de todo lo que tenemos en nuestro arsenal para poder enfrentarlo de cierta forma. Entonces, llámele caja de herramientas, llámele arsenal, llámele estrategia, pero vaya a verlas porque las tiene y úselas y entienda con cuál puede enfrentar eso o con cuál puede iniciar a debilitar ese miedo. No lo tiene que matar de una sola vez, no lo tiene que eliminar a la primera,
pero sí lo puede ir haciendo más pequeño, lo puede ir debilitando constantemente con todas esas herramientas que tiene. Ok. Con fe y huevos. Bueno. Seguro, bueno. Una y una. Con esa frase tan enriquecedora y romántica, poética, vamos a cerrar entonces el episodio de hoy. Yo me quedé en esta frase que a mí personalmente me encanta y es que nadie se arrepiente de ser valiente. Y aunque tal vez en el corto plazo el resultado inmediato no sea lo esperado, cuando haces la retrospectiva, esa valentía es una medallita más que te puedes colgar, ¿verdad? Yo creo que vale la pena intentarlo, elige tus batallas, trabaja primero en ti, construye tu sombría de confianza, usa tus herramientas, cambia tu mirada y date permiso de ser miedoso por un día. Que estés muy bien. Síguenos en redes sociales, síguenos en todas las plataformas de podcast y esto fue el capítulo o episodio 7 de Hilos de Conciencia. Nos vemos pronto.